Las animaciones Clarence y No le digas serán las siguientes obras que exploraremos, ambas creadas por el talentoso Astrobot, un artista conocido por transformar dibujos animados populares en versiones inquietantes y perturbadoras. La primera animación que analizaremos es Clarence, que inicia con Jeff camino a la escuela, decidido a convertirse en el estudiante más popular. En ocasiones, Jeff ha mostrado una necesidad de aceptación, aunque no lo demuestre de forma directa. Este video no es la excepción, ya que intenta ganar reconocimiento entre sus compañeros al presentar su nuevo juguete, un robot. Sin embargo, al llegar a la escuela y abrir las puertas con entusiasmo, se da cuenta de que todos están distraídos con algo más, sin que nadie le preste atención. Intrigado y preocupado, Jeff se acerca para descubrir qué ha captado tanto interés, solo para ver que otro estudiante, Gilben, ha mostrado el mismo robot antes que él. Confundido y frustrado, Jeff le pregunta a Clarence por qué todos están fascinados con el juguete de Gilben y no con el suyo, si son idénticos. Clarence le responde que, en efecto, ambos son iguales, pero con una única diferencia. El de Gilben tiene un gorrito de papel, lo que capturó la atención de todos. En esta historia, Jeff se presenta como el protagonista, mientras que Gilben actúa como su contraparte. A pesar de ser un personaje secundario, Gilben siempre ha destacado por su aire enigmático y su comportamiento peculiar. Su forma de comunicarse es particularmente extraña. En lugar de palabras, emite un sonido similar a un viento susurrante, aunque los demás personajes parecen entenderlo perfectamente. Toda esta información nos va a servir más adelante, al igual que su postura característica y extraña con los brazos. Volviendo a la animación, Jeff queda profundamente afectado por la situación. Su oportunidad de volverse popular ha sido arrebatada de la manera más inesperada. El de él tiene un gorro de papel. 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 El tiempo transcurre y al finalizar las clases, durante el recreo, Jeff se queda solo en el aula. Tiene un plan en mente, uno que no debe tener testigos. Impulsado por la envidia, se acerca al escritorio donde Gilben dejó su robot y sin dudarlo, rompe el gorrito de papel. Lo que Jeff no sabe es que no está realmente solo. Desde el exterior del aula, Gilben ha sido testigo de todo mientras miraba desde afuera. Oh, Gilben, lo siento mucho. Yo... ¿Gilben? ¿Gilben? La noche cae bajo una intensa lluvia. Jeff duerme plácidamente hasta que el sonido de su puerta abriéndose lo despierta abruptamente. ¿Alguien tiene ahí? Al mirar alrededor, no ve a nadie y decide no darle mayor importancia. Para calmarse, se dirige a la cocina y bebe un envase, tratando de recuperar la tranquilidad. Sin embargo, mientras lo hace, siente una gota caer sobre su frente. No proviene de la lluvia que golpea el exterior, sino de algo mucho más inquietante, la saliva de Gilben que está en el techo, observándolo con una presencia amenazante. Su forma real finalmente se revela, una criatura con una apariencia similar a la de una araña gigantesca. El pánico se apodera de Jeff, quien intenta huir desesperadamente. Corre y se esconde, con la esperanza de escapar de su perseguidor. Pero su seguridad es efímera, no importa cuánto lo intente, Gilben lo alcanza de todas formas. De repente, Jeff es transportado a un espacio completamente distinto. Suspenso en el aire, es incapaz de moverse por voluntad propia. Con un simple gesto de su mano, Gilben manipula su cuerpo como si de un títere se tratara. Poco a poco, los huesos de Jeff comienzan a reacomodarse, adoptando una postura antinatural, la misma que siempre ha caracterizado a Gilben. Finalmente, su transformación se completa. Su figura se pierde en la oscuridad y la escena cambia abruptamente al colegio. Jeff, ahora atrapado en su nueva forma, llora desconsolado por su situación. Detrás de él, Gilben aparece con su boca cerrada y sus brazos completamente funcionales, como si hubiera intercambiado su estructura anatómica con Jeff. A lo largo de la serie Clarence, Gilben siempre ha mantenido una postura peculiar, brazos rígidos y boca abierta, mostrando sus dientes. Ahora, esos rasgos han sido transferidos a Jeff, reforzando la teoría de que Gilben poseía una condición impuesta, más que una característica propia.
Este desenlace está estrechamente relacionado con las especulaciones de la comunidad sobre los supuestos poderes psíquicos de Gilben, no solo por su enigmática naturaleza, sino porque en un episodio de la serie se le ha visto peleando sin moverse físicamente, mientras Jeff luchaba contra él. Desde ese momento, la teoría de que Gilben tiene habilidades psíquicas ha cobrado fuerza, y este video parece hacer una clara referencia a ello. De hecho, su venganza contra Jeff no solo responde al daño hecho a su gorrito de papel, sino también a algo mucho más profundo. En un episodio oficial de Clarence, Jeff empujó a Gilben al suelo, dejándolo con los brazos en la misma extraña posición que lo caracteriza. Esto sugiere que, lejos de ser una simple elección de diseño, su condición pudo haber sido impuesta por aquel incidente. O al menos, eso fue lo que leí al investigar. El siguiente video titulado No le digas es una adaptación de terror inspirada en Gravity Falls. A lo largo del video, se exploran temas profundos relacionados con la psique humana, los cuales serán analizados y teorizados al final. La historia comienza con Mabel sentada en un acantilado, visiblemente triste y preocupada. En ese momento, su tío Stan la llama para que regrese a la cabaña, con la noticia de que su hermano Dipper ha regresado. Al ver que el supuesto Dipper es en realidad un muñeco de trapo con su forma y vestimenta, queda sorprendida y aterrada. Stan, that is... Greet him. Hi, Dipper. La escena salta a la noche, cuando Mabel está dormida en su cama. Durante su sueño, se muestran imágenes rápidas que contextualizan la trama. La primera imagen muestra a Mabel sosteniendo una mano. La siguiente imagen muestra a una persona sujetándose del borde del acantilado, tratando de no caer. La última imagen muestra las manos ensangrentadas de Mabel, lo que la hace despertar abruptamente. Hello? When are you going to tell him? Tell him, please. Una figura monstruosa, parecida a un 100 pies pero con el rostro de una mujer, aparece en la habitación de Mabel, repitiendo insistentemente que revele lo que ocurrió en el acantilado, específicamente lo que le sucedió a Dipper. Posteriormente, se hace de día, y el tío Stan llama a Mabel y al muñeco para que se unan a él en la mesa para el desayuno. La escena cambia, mostrándolos todos sentados juntos, donde se observa que el tío Stan interactúa con el muñeco como si fuera el verdadero Dipper. Al notar la preocupación de Mabel, el tío Stan menciona que Dipper le ha contado que Mabel ha estado actuando de manera extraña últimamente. Mientras tanto, en la mente de Mabel resuena una voz que le exige que revele lo que ocurrió en el acantilado. Finalmente, Mabel cede y confiesa la verdad a su tío, liberándose de la carga que ha estado ocultando. Enough! I can't hide this anymore. It was my fault, alright? The Prince accident was my fault, Grandpa Stan. What are you talking about, Mabel? What accident? Here, Mabel, I'm here. Dipper is gone. And Grandpa, that's a doll. That's not real. I'm sorry, but I had to put an end on this. For your own sake, Grandpa Stan. Decidida a terminar con esta pesadilla, Mabel lleva el muñeco hacia el acantilado. Cuando está a punto de llegar, el tío Stan sale en su búsqueda. En el acantilado, Mabel, visiblemente angustiada, arranca el brazo izquierdo del muñeco y mientras se disculpa, lo parte por la mitad, arrojando una de las mitades al agua. Justo en ese momento, el tío Stan llega al acantilado y se detiene al ver a Mabel sentada en el suelo, rodeada de sangre. Sus manos, ropa y rostro están manchados, lo que deja al tío Stan atónito. Pueden surgir dudas con respecto a todo lo observado, y muchas personas han sacado sus propias conclusiones. Algunas teorías sugieren que el muñeco siempre fue Dipper, pero que no hablaba porque estaba en estado de coma tras su caída.
Otros creen que la entidad que apareció ante Mabel era uno de los muchos fantasmas de la serie original y que alteró su mente, haciéndole ver a Dipper como un muñeco cuando en realidad seguía siendo humano. También hay interpretaciones que apuntan a trastornos psicológicos postraumáticos y una disociación de la realidad, entre otras posibilidades. Por mi parte, tengo una teoría con respecto a los problemas psicológicos que presentan los personajes, en temas como la negación, la culpa y el trauma. El sueño con imágenes rápidas insinúa que Dipper cayó del acantilado y que Mabel estuvo involucrada. La imagen de sus manos con sangre sugiere que intentó salvarlo, pero no lo logró, o incluso que lo soltó. Esto conecta con la aparición de la criatura 100 pies, que la acosa para que confiese. La forma en que Stan trata al muñeco de trapo como si fuera realmente Dipper sugiere que él está en completa negación, como si se tratara de un trastorno disociativo de la realidad. Tal vez no puede aceptar la muerte de su sobrino y por eso proyecta su existencia en el muñeco. La escena en la mesa es clave. Stan mueve la cabeza del muñeco e imita su voz, lo que muestra hasta qué punto su mente ha suprimido la realidad. That's a doll. That's not real. La criatura 100 pies con la cara de mujer y la boca gigante de donde sale la cabeza de Dipper parece ser una manifestación del remordimiento de Mabel, casi como si Dipper estuviera atrapado en algún tipo de purgatorio, esperando a que Mabel confiese lo que pasó. Cuando Mabel destruye el muñeco, parece su manera de querer terminar con la ilusión y enfrentar la realidad. Pero la sangre en la escena final es lo más perturbador, ya que a raíz de este escenario han nacido bastantes teorías. El final puede interpretarse como un choque entre la realidad de Mabel y la percepción distorsionada del tío Stan. Cuando Mabel destruye el muñeco, este nunca deja de serlo, porque siempre lo fue y por lo mismo no salía sangre, desde su perspectiva. Pero Stan, al verlo como su sobrino real, percibe la escena de una forma totalmente diferente. Al ver las extremidades del muñeco en el suelo, su mente llena los vacíos con una imagen aterradora, sangre en todas partes, como si realmente hubiera presenciado la mutilación de Dipper. Esto refuerza la idea de que su negación era tan profunda que, cuando la ilusión se rompe, su mente sufre un colapso al enfrentarse, aunque sea de manera distorsionada, a la verdad. En pocas palabras, la sangre es vista solo desde la perspectiva del tío Stan, ya que creía que el muñeco era el Dipper real. Mabel destruye el muñeco no solo para enfrentar la verdad y liberarse de su culpa, sino también para el bien de su tío. Aunque Stan veía al muñeco como Dipper, esa ilusión solo prolongaba su negación, evitando que procesara la pérdida. Tarde o temprano, esa falsa creencia se volvería dañina, atrapándolo en una realidad distorsionada. I'm sorry, but I had to put an end on this. For your own sake, Grandpa Stan. Al romper el muñeco, Mabel busca cortar con esa mentira, aunque el impacto de Stan sea devastador. El título No le digas refleja el peso del secreto que Mabel carga y la negación de Stan. Mabel no le dice la verdad a su tío porque sabe que romper la ilusión sería doloroso, pero también entiende que mantenerla solo lo lastimará más. La historia gira en torno a esa tensión, enfrentar la realidad o seguir viviendo en una mentira. Todo lo mencionado es una teoría formulada para este video, abarcando todo lo observado, pero debes recordar que debido a la popularidad que tuvo el video original, muchas personas también tienen sus propias versiones y perspectivas. Estos fueron los videos analizados de Astroboard, cuyo canal recomiendo encarecidamente visitar. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.